Apuntadores, ¿qué tal? Nuestro tercer episodio de Los que quieren mandar. El invitado, exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Y voy a empezar haciéndole la pregunta que le voy a hacer a todos los candidatos invitados a este programa. ¿Usted por qué quiere mandar, doctor Peñalosa? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Yo no quiero mandar, yo quiero crear, participar en la creación, liderar la creación de una sociedad más feliz. Es que, ¿para qué es la política? La política, lo que nosotros hacemos es ver cómo organizamos una sociedad más fértil para la felicidad humana. Y la política, entendida como la entiendo yo, es un trabajo casi que religioso. Es algo que tiene que ver, bueno, todos los líderes religiosos a lo largo de la historia han encontrado que lo que hace feliz a la gente es trabajar por la felicidad de los otros. Y entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con una sociedad, por ejemplo, por supuesto, donde se pueda vivir sin miedo. Tiene que ver con una sociedad en donde sea posible que cuando habla uno de la felicidad humana, la realización del potencial humano con la educación, con el deporte, con el arte, con poder salir a la naturaleza a disfrutar de las montañas, de las quebradas, de las mariposas, tiene que ver obviamente con cosas, requisitos como una buena atención en salud. Tiene que ver con tener una seguridad económica, que no pensemos un bienestar material mínimo. En los últimos 3 años se han ido 1.300.000 personas de Colombia, han emigrado. Esto es una población mayor que la de Barranquilla, a buscar mejores salarios y mejores empleos. Entonces también para eso es que yo quiero gobernar, sí, mandar, pero mandando ¿cómo? Como lo he hecho. Es que Antes de ir ahí, hagamos una cosa para los que no son bogotanos. ¿Sí? Y no saben lo que es Enrique Peñalosa. Contémosles quién es Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa es alguien enamorado de ese trabajo social, religioso, de trabajar por la comunidad. Y yo fui la primera persona en Colombia que comenzó a hacer una política distinta de salir, cuando todo era una política de maquinaria, salir a repartir volantes a las calles, a los buses, a decenas de miles de buses me subí. Yo he hecho política décadas y jamás he aceptado plata, aunque era legal, de un contratista o de un proveedor del gobierno. Una política absolutamente transparente. Jamás he tenido siquiera una investigación. Nada, con todos los enemigos que he hecho. Y no hay un líder, jamás, de compra de votos o cosas de... No hay un líder que pueda decir que yo le he dado plata ni para comprar gaseosa para hacer una reunión. Entonces, eso es la manera de hacer política. Y en el tema urbano, en Bogotá, en Colombia, es importante porque nuestros campesinos son fundamentales, pero 8 de cada 10 colombianos viven en zonas urbanas. Y en Bogotá, por ejemplo, para contarles sobre todo a los jóvenes, porque alguien que tenga menos de 25 años ni siquiera sabe quién es Enrique Peñalosa. Y, por ejemplo, yo inventé las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta, cuando prácticamente no había en el mundo, sino en Holanda, en Dinamarca, cuando no había en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. Hicimos para construir igualdad, porque mi obsesión ha sido construir igualdad, pero de verdad. También hice el Transmilenio para construir igualdad también. Ahí dice, ¿por qué no hizo metro? Pues porque vale 10 veces más. Entonces, el Transmilenio construye igualdad porque por primera vez los ciudadanos en transporte público comenzaron a ir más rápido que los que iban en carro. Mientras que un carro de 500 millones de pesos está en el trancón, el bus le pasa a toda velocidad al lado.
casi que un niño le puede hacer así por la ventana al del carro. Construimos igualdad, por ejemplo, haciendo hospitales en Usme, en Bosa, espectaculares hospitales, 70 colegios, además con el sistema de la concesión, una revolución mediante lo cual uno de los mejores colegios privados de Bogotá y la Universidad de los Andes administran colegios públicos en algunos de los sectores más populares y tienen resultados equivalentes a los mejores colegios privados de estratos altos, en los sectores más populares. Entonces, el tema de la educación es crítico. Entonces, colegios maravillosos. Hicimos, por ejemplo, las grandes bibliotecas de Bogotá, la biblioteca Barco, la biblioteca Tintal, la biblioteca del Tunal. En la última alcaldía, por ejemplo, hicimos los centros Felicidad, unos megacentros culturales y deportivos con piscinas olímpicas, gimnasios, salas de música, etc. Hicimos, por ejemplo, parques. Hicimos más de 1.500 parques. Hicimos más de 170 canchas de fútbol en pasto sintético iluminado. Los parques que hicimos son de clase mundial. Realmente espectacular. Hay un verbo que me llama mucho la atención. Hacer. Es cierto. Hicimos. No está prometiendo, sino está contando cosas que se hicieron en un momento donde el país siente que nadie está haciendo nada. Sí, por ejemplo, es que se discute, por ejemplo, hicimos el metro de Bogotá, 100% contratado por nosotros. Sin ningún otro alcalde que hubiera podido, ni podía haberlo cambiado, ni mejorado, nada, ni lo pudieron parar cuando lo demandó, por ejemplo, Claudia López, ni el presidente Petro, nadie lo... Entonces, el metro de Bogotá lo dejamos contratado y andando. ¿Por qué no lo contrataron antes? ¿Por qué no han contratado otro después? ¿No? Sí. Entonces, sí, yo creo que hacer. ¿Y por qué logró hacer? Primero porque además hicimos muchas otras cosas. Por ejemplo, el centro de Bogotá estaba tomado por los criminales, por el narcotráfico, a 2 cuadras cortas de la Plaza de Nariño, de la Plaza de Bolívar, de la Alcaldía, del Palacio de Justicia, del Congreso. Por décadas, por 60 años, había habido una república independiente del crimen, controlada por el AMPA, por el narcotráfico, y ningún presidente ni ningún alcalde se había atrevido a hacer nada. Nosotros tumbamos el horror del cartucho. Eso es lo que se llamaba la calle del cartucho. Pero no era una calle, eran 3 hectáreas, 3 hectáreas. Nosotros entre el cartucho y el Bronx que tumbamos y San Bernardo, tumbamos como 1.200 edificaciones, 32 hectáreas, donde hicimos un parque espectacular, ¿no? Hicimos también un SENA para las industrias creativas. Dejamos en construcción el tema del Bronx Distrito Creativo. Hicimos la alcaldía de Mártires, en fin, en este sector, para no hablar de otras cosas en el centro, como la peatonalización de la Jiménez, etc. Entonces, pero sí es cierto, yo creo que la vida de la gente se mejora es haciendo, sí. Por ejemplo, yo, y no hablando, yo por ejemplo... por eso quiero darle la importancia a ese tema del hacer y no del prometer, porque nos han prometido trenes interoceánicos, cuánta cosa se les ocurre, pero de hechos de aquello nada, como diría algún narrador deportivo. A usted le va a tocar, dicen los expertos, recibir un país en ruinas. Y cuando hablan ruinas no es exactamente eso, sino se están refiriendo a una economía maltrecha, una deuda altísima, la salud hecha añicos, lo que era un buen sistema deteriorado. Usted ya tiene experiencia en recibir ese tipo de desastres porque usted le heredó a Petro. Sí, yo fui... ¿Qué recibió y cómo solucionó ese desastre? Algo que no le conté a su audiencia, a sus apuntadores, es que yo fui alcalde 2 veces. Yo fui alcalde del 98 al 98, 99, 2000, eran 3 años en esa época, y aún así revolucionamos la ciudad. Por ejemplo, quitar carros de las aceras. Prácticamente no había una buena acera en Colombia. Yo podría apostarles que cualquier acera buena que ustedes conozcan en alguna de sus ciudades es una acera que se hizo después de Peñalosa 1. Eso fue una guerra a muerte, porque o no había aceras o las pocas que se habían hecho tenían carros estacionados encima. Okay. Entonces,
Entonces yo fui alcalde 2 veces. En la segunda ocasión yo recibí la alcaldía de Petro, de Gustavo Petro. Y fue un desastre. Petro realmente es un desastroso gobernante. Y es que entró porque es malo, porque no tiene claro qué quiere hacer. Incluso ni siquiera conoce Bogotá. Yo siempre he soñado con que hubiera un debate donde le hicieran un quiz a Petro sobre los barrios de Bogotá, sobre los sitios, a ver si él no tiene ni idea. Entonces, igual luego no nombra gente capaz, sino gente política. Entonces yo recibí, por ejemplo, Transmilenio. Él además, es bueno recordar, 6 meses antes de la elección de alcaldes, en una entrevista en La Silla Vacía, cualquiera puede buscarla en Google, él dijo que no había que hacer metro, sino que había que hacer Transmilenio, más Transmilenio, ¿no? Obviamente no hizo ni metro, ni Transmilenio, ni nada. Entonces, pero desbarató Transmilenio. Transmilenio no renovó los buses. Entonces llegamos nosotros y bajó las tarifas, ¿no? No, encontramos un sistema desastrosamente acabado. Los buses, había buses que llegaron a tener hasta 1.300.000 kilómetros. Es decir, más de 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? Entonces, obviamente eran buses que contaminaban, desbaratados. Entonces nos tocó llegar a ver cómo arreglábamos ese lío que nos dio. Él, obviamente, él tiene una obsesión, y es que todo lo que tenga que ver con participación privada, él no se dio cuenta que el comunismo se había acabado, que fracasó, ¿no? Sí, él todavía es la única. Yo que soy un petrólogo, he leído mucho su libro, el libro de Petro, y él dice, por ejemplo, que qué tragedia que se haya acabado la Unión Soviética, que eso fue una gran derrota para los trabajadores. Él es el único gobernante del planeta que fue a Alemania, a Berlín, y dice que qué triste que se haya caído el muro de Berlín, ¿no? Que se haya, es algo que nadie, yo creo que nadie en el planeta, sino Gustavo Petro, va a decir que qué terrible que se haya acabado el comunismo. Pero bueno, en todo caso, como él lo odia, pero lo olvidó privado, él trató de estatizar las basuras en Bogotá. Hizo un desastre monumental, fue un despilfarro de miles de millones de pesos en camiones que no se utilizaron, camiones de basura. Entonces recibimos ese caos, los buses desbaratados, la basura sí, un desastre, la basura era un desastre. La salud, él por ejemplo Bogotá tiene una EPS, Capital Salud, la quebró por completo, la encontramos completamente quebrada. La gente además tenía que hacer fila en los hospitales cuando llegamos a la alcaldía. La gente hacía fila desde las 1 a 2 de la mañana en los hospitales, no para que la atendieran, sino para pedir una cita. ¿Cómo sería la cosa? Que muchas personas hacían fila, salían a hacer fila a la 1 a 2 de la mañana para vender el cupo, ¿no? Era un negocio, ¿no? Entonces, la salud desbaratada, pero los hospitales en la olla porque el Capital Salud no les pagaba. Entonces, lo que sí quiero decir es esto, como cuando llegue a la presidencia, el día que llegue a la presidencia yo no vuelvo a mencionar la palabra Petro. Yo llegué a la alcaldía y encontré un desastre. ¿Cómo se recupera pues guardar las proporciones? Obvio. ¿Cómo recuperó Bogotá en los 4 años que usted, después de recibir ese desastre? ¿Qué hay que hacer para recuperar el país? Ya usted teniendo esa experiencia, digamos 7 de agosto empieza a hacer ¿qué? Bueno, primero en el gobierno tienen que hacer cosas para hoy, ya, y otras para el futuro. Y hay que nombrar un equipo de gente excelente. Es decir, yo, ¿por qué logro hacer cosas? Porque nombro gente mucho mejor que yo. Yo no soy Gustavo Petro, él realmente es un genio intergaláctico. Y él sabe más que todo el mundo, es más inteligente que todo el mundo. Yo no. Yo lo único que tengo es la capacidad de escoger gente que es mucho más inteligente que yo y lograr que tengamos objetivos claros, que armemos equipos y que produzcamos resultados y tener el carácter para tomar decisiones difíciles. Enfrentar cosas, como le digo, como haber acabado con el Bronx o cosas de esas. Pero además nunca jamás mencioné yo la palabra Petro una vez que estuve en la alcaldía. Nunca. Yo puedo invitar a cualquiera a que busque. Busque Nunca. Ahí nos dedicamos a trabajar, ya eso es atrás. ¿Cómo se ingeria eso en la presidencia? No saco a decir que es que nos dejaron esto así o asá, o
No, aquí vamos a saber cómo arreglamos el tema de la salud, que es un mega desastre monumental. O sea, primera cosa, la salud. La salud, obviamente, es un tema dramático. Hay un déficit, hay una deuda como de 40 billones de pesos de las EPS. Han estatizado a la chambona, las EPS. Hay que hacer unos... Además, aquí hay un tema de fondo. Hay que aprovechar... Algo que no entienden los petristas es que es posible que los privados produzcan bienes o servicios que le corresponden al Estado y aunque ganen plata, pueden producirlos a menor costo y con mejor calidad. ¿Por qué? Porque en el gobierno todos esos politiqueros corruptos siempre están presionando para que nombren gente, para que nombren a unos, a otros, a hacer negocios. Las entidades públicas terminan teniendo 3, 4 veces más gente de la que necesitan. Gente que no es la más capaz y no es el recomendado político. Hay toda clase de problemas de corrupción. Entonces, se puede aprovechar la participación de los privados. No es este... O sea, regresamos a las EPS fuertes. Hay que ver, es posible qué participación en la salud pueden tener los privados con un buen control, pero también hay una serie de temas que hay que regular para que no haya ningún tipo de despilfarro, pero yo sí creo que hay que tener una participación en el aseguramiento de salud. Segundo, también el tema de la seguridad. Crítico. La seguridad, aquí va a haber que hacer lo que sea, así sea, hay que bajar los impuestos en muchos casos para lograr estimular más inversión privada, pero es crítico para este tema, incluso si es algo de emergencia, para lograr recursos para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Aquí tenemos que tener los funcionarios más importantes de mi gobierno van a ser las fuerzas especiales del ejército y de la policía, con toda la tecnología, con la mejor tecnología internacional. Hay dos tipos de seguridad que tenemos que arreglar. Uno es la reconquista del territorio. Y obviamente que no vamos a hacer lo que están buscando grupos armados ilegales, que es que se permita algún acuerdo de paz manteniendo las armas o el control territorial. De ninguna manera. No podemos llegar a tener una Hezbollah como en el Líbano, donde tenían estos señores 3, 4 ministerios y además tenían un ejército, ¿no? Distinto del ejército nacional. Eso aquí no va a pasar y que quede absolutamente claro, ¿no? Y la seguridad urbana. Y antes de que pasemos a la urbana, procesos de paz, ¿no? La verdad es que ahora queda muy poco de procesos de paz, se hacen con grupos que tienen algún tinte político. Y lo que tenemos que tener claro es que el hecho de que alguien tenga armas no le da, es decir, un colombiano que no tenga armas, su opinión vale igual, vale tanto como la del que tenga armas. Al revés, el que tiene armas es está cometiendo un acto delictivo, armas ilegalmente. O sea, tarimazos como el de la Alpujarra. No, de ninguna manera, claramente que no. Y aquí lo que tenemos que fortalecer un Estado. Y lo que es cierto es que cualquier proceso de paz, o como quieramos llamarlo, tiene que llevarse a cabo sobre la base de la supremacía absoluta de las Fuerzas Armadas del Estado. Okay. No desde la debilidad, sino desde la fortaleza. Un cambio grande. Entonces, y obviamente yo sí tengo que decir que yo respaldo el proceso de paz que se llevó a cabo en el gobierno Santos. Y en muchas zonas donde no había coca se logró una pacificación importante, en el páramo de Sumapaz, en algunas zonas del Meta, etc. Pero de ninguna manera aquí podemos tener procesos de negociación desde la debilidad. Ok, seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana también se ha ido deteriorando. Salieron cifras que dicen que estamos teniendo un aumento del 98% en secuestro extorsivo. Que las ciudades están... La extorsión en este momento es el delito más grave que hay en Colombia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay grupos armados ilegales? ¿No? Eso va regándose como una infección, ¿no? Entonces uno dice,
¿Qué tiene que ver con que hay unos señores sembrando coca en el Catatumbo o en el Cauca con el problema de la seguridad en Cali o en Bogotá o en Medellín? Pues todo. Porque esos grupos armados ilegales criminales tienen, pasan como lo que saben hacer es cometer delitos. Entonces comienzan también a desarrollar, como lo han hecho, la minería ilegal, apoyar la minería ilegal, que yo creo que buena parte de esa minería puede organizarse y legalizarse. Luego, entonces pasan a extorsionar a todos los comerciantes de la región, a la gente, a cualquier empresario. Entonces no puede haber crecimiento, no hay empleo, porque estos señores empiezan a extorsionar. El problema más grave que tenemos hoy en Colombia está extorsionando en los barrios, en las ciudades, y de ahí siguen, ¿no? Cuando ya la gente, entonces también se ha crecido mucho el secuestro, que no había pasado. Algo que también es interesante es que la gente no tiene en cuenta. Las cifras muestran clarísimamente cuando cayeron los homicidios. Digamos, el gobierno Uribe tiene una idea, y quiero aclarar que no soy jurista y que me he enfrentado a candidatos uribistas mucho tiempo, aunque respeto a Uribe y que tiene gente muy valiosa en Centro Democrático, pero algo interesante es que las cifras se muestran clarísimo. En el gobierno Uribe, que tiene fama de haber sido el de la guerra y demás, los homicidios en Colombia caen en picada. El número de homicidios en Colombia cae en picada, disminuye. ¿Por qué disminuyen los homicidios? Pues porque cuando los delincuentes y los zampones no mandan, sino mandan las fuerzas del Estado, obviamente hubo toda clase de problemas de paramilitarismo y demás en Colombia gravísimos, pero lo cierto es que aquí lo que tenemos que tener es unas fuerzas armadas y de policía potentes para reducir los delitos. Y en las ciudades el problema, y yo lo viví, tenemos una excelente policía, pero la policía captura a los delincuentes y los suelta. Entonces acá tiene que haber primero, tiene que haber cárceles, hay que construir cárceles. Yo, por ejemplo, construí la cárcel distrital que hay hoy, que además es de las mejores cárceles, y no la mejor que hay en Colombia, porque además tiene programas de rehabilitación de verdad. Y hay que hacer cárceles, porque muchos jueces no condenan a los delincuentes porque les da angustia condenarlos cuando no hay cupo. Pero otra cosa, los delitos, no hay delitos menores. Ese tema de que es solo una bicicleta. Es decir, hoy que alguien salga aquí a la calle y con una cámara de alta resolución se ha filmado cómo atracan a alguien con una pistola en la cabeza, le roban el celular o la bicicleta, y las posibilidades de que vaya a la cárcel son casi cero. No, es ninguna. Cero, ¿no? Eso no puede pasar en un país civilizado. Entonces, primero, justicia. No hay delitos menores. Tiene que haber cárcel para todos los delitos, especialmente los delitos a mano armada. Y segundo, aquí tiene que haber, como en muchos países del mundo, lo que se llama penas incrementales por reincidencia. Entonces, la primera vez que alguien comete un delito relativamente menor, pues digamos, puede que tenga una sanción muy baja o nada, o 6 meses o lo que sea. La segunda, ya 2 o 3 años. Pero la tercera, 15 años, ¿no? Aún que en teoría sea un delito menor. Entonces, este tema de penas incrementales por reincidencia. También tiene que haber, así sea con una reforma constitucional, la posibilidad de hacer cárceles fuera de las zonas urbanas, porque a veces, que se atenta contra los derechos humanos, el que las cárceles estén fuera de las zonas urbanas de difícil acceso para las visitas o lo que sea. No, aquí lo que tenemos que proteger es a los ciudadanos de bien, a la gente que trabaja. Entonces, la realidad es que en muchas zonas urbanas muchas personas no quieren que les hagan una cárcel en la mitad del barrio. Okay. Entonces, llevamos 2 temas y ahí ya usted se gastó un mundo de plata que no tiene. Sí. Porque va a recibir un país endeudado con unos déficits altísimos y una economía que no da. Hay que reducir una cantidad de... ¿Qué hay que hacer en materia económica para poder financiar esos 2 programas? Y después hablamos de educación, que es el tema que a usted le encanta. Hay que reducir burocracia fuertemente. ¿Sí? Reducir burocracia, acabar en algunas entidades incluso que no vamos a entrar a identificar ahora, pero... eso es
el tema crítico, pero luego hay que activar una cantidad de sectores económicos que los han matado en este momento. Por ejemplo, con estos falsos ambientalismos del gobierno, tienen paradas las gallinitas de oro de la economía nacional, que es básicamente el petróleo, el gas, la minería, El carbón. por eso, minería incluido carbón. Entonces, digamos, el tema del carbón, por ejemplo, Petro va a China. Y yo no le oí decir nada, él que es el salvador del universo. Yo no le oí decir nada sobre, no vi que regañara a los chinos por producir carbón. Y resulta que los chinos son el principal productor de carbón del mundo, de lejos. Ellos producen 5 veces más carbón que la India, que es el segundo. Producen 9 veces más carbón que los Estados Unidos, que es el tercero. Y producen 44 veces más carbón que Colombia. Entonces, ¿por qué a ellos no les dice nada? Y acá sí cierra minas que podrían entrar en producción en cosa de días, porque están listas, pues, que las pararon. Entonces, el tema del carbón es, si se consume carbón en el mundo, pues hay que producir carbón. Nosotros, el principal problema ambiental de Colombia es la pobreza. Pero además hay otro montón de sectores mineros muy importantes. Por ejemplo, Chile. Es que tenemos que ver cómo nos devolvemos ricos, porque es que ese es el otro tema, cómo nos desarrollamos. La minería no es que sea lo que va a generar todo el desarrollo, pero sí es una palanca muy importante. Chile, por ejemplo, tiene un ingreso per cápita, es decir, para que el ciudadano entienda, lo que gana la gente en Chile es como 3 veces más por el mismo trabajo que lo que gana en Colombia. Tiene un ingreso per cápita como 3 veces superior al colombiano. Más alto que el nuestro. Y una de las razones para eso es que Chile es el principal productor de cobre del mundo. En Colombia hay varias minas de cobre muy importantes. Colombia podría ser un gran productor de cobre a nivel mundial, pero con toda clase de falsos ambientalismos tenemos parado la minería. Bueno, por falsos ambientalismos tenemos parado todo. Y con un montón de consultas previas absurdas. Y con unos riesgos. Esa autozancadilla, ¿no? Entonces, digamos, el oro. Hay miles de minas ilegales, pero las minas grandes, legales, no se dejan hacer, ¿no? Hay una cantidad de mentiras. Por ejemplo, que el páramo de Santurbán. No, las minas que se están planteando en Santurbán son a 2.300 metros de altura, ¿no? Por ejemplo, y las minas de cobre que están planteando en Antioquia, por ejemplo, son minas subterráneas, que ni siquiera son en superficie. Entonces, la minería puede ser muy importante y hay que reactivar el fracking, ¿no? Esa es una de las preguntas gruesas, ¿no? Obvio, fracking es fracking. Por supuesto que hay que hacer fracking, pero hace rato, ¿no? Entonces, en el mundo entero se hace fracking, en donde se puede hacer, y nosotros aquí podríamos inmediatamente, es el fracking la ventaja que tiene, porque uno, digamos, puede destrabar la exploración petrolera o de gas, pero lo interesante del fracking es que muy rápido, campos que ya están listos pueden entrar a producir petróleo, que es crítico para nosotros. Entonces, eso es el desarrollo económico, digamos, de inmediato, pero obviamente estructuralmente hay otras cosas que son importantísimas. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que el turismo ambiental puede ser importantísimo. Y hay una cosa. No hay una contradicción ahí entre hablar de reactivar la minería, el carbón, el petróleo y el gas y hablar de turismo al mismo tiempo cuando lo que tenemos nosotros es... No, me parece importantísima esa pregunta. No se contradicen. Porque es que precisamente no se contradicen. De los principales países productores de petróleo del mundo son los más ambientalistas del planeta. Noruega. Noruega, por ejemplo, que es un país bellísimo, pues no hay ninguna contradicción, están explorando en el Ártico. Hay como 200 sitios de exploración en el Ártico, ¿no? Los Estados Unidos tienen unos parques naturales espectaculares, tienen contado cada oso, cada venado, etc. Y obviamente hace fracking y hace producción petrolera. Ni hablar de Rusia, pues, por ejemplo. O sea, no es incompatible cuidarla. Canadá. ¿Qué tal un país tan ambientalista como Canadá? Y obviamente es un enorme productor de minas, de minería y de petróleo, ¿no? Y no hay ninguna contradicción. Y además, por ejemplo, aquí hablamos de puertos en el Pacífico. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente.
Hay muchos que quieren mantener a los chocuanos en la prehistoria, ¿no? Viviendo en la mitad de la selva, pues lo que quieren es que hagan casas en los árboles, ¿no? Resulta que a esta hora no hay una carretera buena Medellín-Quibdó, pero además Quibdó queda a 80 kilómetros en línea recta de el mar, ¿no? Ahí al lado. Al lado, es decir, nada. Es decir, en un carro se puede llegar en una hora, debería poderse llegar, pero como no hay carretera, uno podría decir que fácilmente la mitad de la población de Quibdó no conoce el mar, aunque está a 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque entonces no se puede hacer carretera, que porque la selva... Porque por ese periodo Al revés, entre más carreteras hay, más se puede proteger la selva. Puertos, ¿no? Tiene que haber también un buen puerto. Por ejemplo, en Vancouver, por ejemplo, que es una de las ciudades más ambientales del mundo. Hay salmón, hay ballenas, hay orcas, hay leones marinos, hay de todo. Y es un puerto gigantesco, de los principales puertos del Pacífico en el mundo. ¿Y cómo conseguir respaldo para eso en un momento donde el mundo pareciera estar entre preocupado porque no ha sido capaz de controlar el calentamiento global y sintiéndose como fracasado en eso? Como decían, ya el mundo, ya esa pelea se perdió, No, es que el planeta se va a calentar y entonces... Es que yo creo que hay que proteger el medio ambiente. Pero, por ejemplo, la principal generación de calentamiento global que hay en Colombia hoy, de lejos, más que todo lo demás que se hace en Colombia, es la deforestación. El narcotráfico, los pues, cultivos ilícitos. No, hay deforestación en Colombia por dos razones. Una, por sembrar coca, ¿no? Y la otra, para hacer ganadería. Como ha subido mucho los precios de la carne en los últimos años a nivel internacional, y Colombia ha comenzado a exportar carne, cosa buena, países árabes y demás, entonces se tumban selvas. Pero allá, yo sí no veo allá a los ambientalistas peleando con estos señores allá en la selva, ¿no? Y entonces, ese sí es el tema. Tenemos que parar la deforestación. Están haciendo carreteras. Estos grupos armados ilegales hacen carreteras por entre los parques nacionales. Están tumbando selvas en parques tan sagrados como Chiribiquete. Entonces, eso sí es donde tenemos que parar esa deforestación, para la deforestación colombiana. Hay que proteger el medio ambiente. Yo soy un obsesionado, me apasiona el tema del medio ambiente y hay que cuidarlo, pero no podemos tener posiciones falsamente ambientalistas tan absurdas, como por ejemplo que Bogotá, que es la tercera capital en el mundo con más lluvia, y acaba de salir de un problema de racionamiento enorme de agua porque no se hace el proyecto de Chingaza 2, que es ridículo. Resulta que hay 1.200.000 hectáreas de páramo en Colombia. Para asegurar el agua, no solo de Bogotá, sino de toda la región, porque estamos hablando de el 20% de los colombianos, es decir, viven en los alrededores de Bogotá. 1 de cada 5 colombianos, que además producen como la mitad de los impuestos con los cuales se hacen obras en el resto de Colombia, el 30% del Producto Bruto colombiano, más. Y lo que hay que hacer es un embalse adicional, Chingaza 2, un embalse de 550 hectáreas. Y entonces, por unos falsos ambientalismos, no se ha dejado hacer este embalse, que entonces, obviamente, además hay decenas, cientos de miles de hectáreas de páramo que tienen fincas, ganado y demás. Pues compremos otras 600 hectáreas, se siembran frailejones en otra parte, o se compran 6.000 hectáreas o 10.000 hectáreas para compensar. Pero no se puede poner en riesgo el suministro de agua de 1 de cada 5 colombianos. Claro. Tema energía, también en riesgo el suministro y el autoabastecimiento. Otra vez falsos ambientalistas, según dice usted. Y de nuevo, otra cosa. El problema de la energía viene muchos falsos ambientalismos en que, por ejemplo, en algunos casos no están dejando hacer siquiera líneas de conducción. Líneas de transmisión. Que porque poner un poste de energía genera problemas ambientales, o por unas interpretaciones muy equivocadas de la Constitución del 91, que si un finquero decide que no quiere dejar pasar los cables por encima, entonces se vuelve imposible pasar una línea de transmisión. Entonces, por falsos ambientalismos y por otras razones,
Y otra cosa, volvemos al tema de esta obsesión de Petro en contra de los privados, ¿no? De la inversión privada. Es el mismo tema con la salud. ¿Por qué Petro ha desbaratado, destruido la salud colombiana? ¿Por qué? Porque le enferma que haya participación privada en la producción de energía en Colombia, ¿no? Lo que hay en el resto del planeta, ¿no? ¿Por qué es que Petro trató de acabar, de estatizar las basuras en Bogotá? Porque le enferma lo privado. ¿Por qué es que Petro desbarató la salud? Porque teníamos EPS privadas participando en la prestación de salud. ¿Por qué Petro tiene esa obsesión con el tema de los pasaportes y demás? Además de que puede querer controlar el tema de la registraduría, ese es otro tema. Porque hay unos privados produciendo pasaportes para el gobierno nacional. ¿Por qué Petro? En fin, en todos los temas, aquí lo que vemos, esta obsesión de Petro, el ICETEX. ¿Por qué acaba con el ICETEX? Porque el ICETEX financiaba a unos cientos de miles de estudiantes que estudian en universidades privadas. Entonces, sin que haya universidades públicas que reemplacen el servicio. Además es bueno que compitan y que haya unas que ofrecen una cosa y otras otra, en fin. Entonces, aquí en el tema eléctrico tenemos el mismo problema de que se ha dedicado a decir que los señores inversionistas en el sector eléctrico son unos delincuentes que cobran tarifas muy altas, que no sé qué, pues eso está completamente regulado y ha desbaratado, ha destruido las entidades como la CREG, ¿no? Que controlan todo que en buena medida los procesos tarifarios y demás. Estas entidades hay que crear unas entidades reguladoras de los servicios públicos que tengan una mayor independencia, una mucho mayor independencia, y que no pueda venir cualquier gobierno a decir si las nombra, ¿no? Algún esquema casi como el del Banco de la República. Y también unas superintendencias mucho más técnicas. Es que el tema, mire, Colombia tiene una gente maravillosa. La superintendencia se ha vuelto como una nueva política, ¿no? Entonces sí, entonces nosotros podemos tener políticos en esas entidades, ¿no? Colombia tiene una gente extraordinaria, técnicos, de los mejores, pero no, hay que llevar a esta gente al gobierno, ¿no? Independiente de cuál es su filiación política. Ok. Yo no sé si quieren seguir hablando de programas o hablamos de cómo lograr llegar allá para hacer eso que usted quiere hacer, que es indispensable, y un tema del que poco se habla, doctor Peñalosa, que es el Congreso. Yo veo hoy, salió una encuesta que muestra que hay 71 aspirantes a la presidencia de Colombia. Claro, de eso habrá, digamos, 20 con capacidad de lograrlo. Pero nadie está hablando de que para ser presidente y poder hacer todo eso que ustedes quieren hacer, se necesita un Congreso fuerte, un Congreso que esté de acuerdo con el presidente, que tiene que tomar decisiones urgentes. ¿Ha pensado en eso? Aquí nos falta hablar de muchos temas, ¿no? Pero lo importante sí es señalarle a los colombianos que tenemos que volvernos un país rico, desarrollado. Bueno, ese es el tema de fondo. Hay dos cosas. Primero, aclarar que Colombia ha progresado muchísimo, muchísimo. Es una gran mentira de Petro, de que es que aquí nunca se había pensado en los ciudadanos más pobres. Eso es completamente falso. Acá hay miles de kilómetros de carreteras rurales, de vías de penetración. ¿Quién las hizo? ¿Los petristas? No, la democracia colombiana. Aquí hay colegios públicos en todos los municipios de este país, en los rincones más alejados. ¿Quién los hizo? El petrismo. Aquí hay unas redes de electrificación rural que llegan a todo lo que uno vuela encima de Colombia y ve electricidad por todos lados. Eso obviamente no es que lo paguen con las tarifas que pagan en las zonas rurales, es porque desde las zonas de mayores ingresos en las ciudades se subsidia que se hagan las carreteras allá, se subsidia que lleguen los colegios allá, se subsidia que llegue la energía eléctrica allá. En todo sentido, es que hasta en las cosas como las motos, ¿no? Hace 30 años pensar que un campesino o que un obrero de una obra o algo iba a tener una moto era inimaginable. Y hoy pues hay millones de millones. Más motos que carros. Pues más. Entonces aquí el gas, por ejemplo, hace 25, 30 años, la gente cocinaba con gasolina en estufas. Uy, sí. Las señoras tenían que hacer una fila para comprar el cocinol, una, dos. Uno iba a los barrios populares de Bogotá y había una fila de 2 cuadras con las señoras con su garrafa plástica, su bidón,
esperando que les vendieran la gasolina para cocinar horas y horas. Y esas cocinaban en estufas de gasolina que se estallaban, Peligrosas. ¿no? Desfiguraban a los niños, terrible. Y hoy prácticamente todas las viviendas urbanas de Colombia tienen gas natural por tubería. Eso, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo ese trabajo? Y se hizo con participación privada, ¿no? Sí. Con participación privada. Entonces, ¿y quién logró eso? ¿El petrismo? No, la democracia colombiana, que además le cobra impuestos mucho más altos a los que tienen y se invierte en los sectores más pobres. Entonces, por ejemplo, no hablemos de eso. Aquí, en este apartamento donde estamos, bueno, que no es ningún apartamento de lujo, pero está en un sector de estrato 6. Entonces, ¿qué pasa? Los impuestos, un apartamento puede pagar entre 1 y 2 alquileres mensuales de impuesto predial. Bueno, pero además de eso hay unos impuestos muy altos a los carros. Hay un 25% de impuesto a la gasolina que lo pagan obviamente fundamentalmente los que tienen carro. Hay impuesto a los vehículos. Hay además de eso tarifas de servicios cruzados. Es decir, se cobra una tarifa de agua mucho más alta a los sectores de mayores ingresos que a los sectores populares. Eso en muchísimos países del mundo no es así. Pero es igual para todo el mundo. Pero además de eso, esos recursos que se captan en impuestos, en esta democracia, solo para hablar de los impuestos locales, no hablemos de los nacionales, pero prácticamente nada se invierte en los sectores de ingresos altos donde se pagan. Porque esos impuestos, porque los sectores de ingresos altos van a colegios privados, van a la salud privada, van a jardines infantiles privados, no usan el transporte público. Esos impuestos se usan es para subsidiar, para llevarle recursos, servicios a los sectores más populares, para tener educación, para tener, digamos, la salud, que Bogotá aporta como el 40% del gasto de la salud aquí, para la educación en los sectores populares, para hacer parques en los sectores populares, para tener un transporte público subsidiado donde se paga con... Entonces, primero ese tema de que aquí la democracia colombiana ha trabajado siempre por... Segundo, Espere. ¿Usted cree que le tenemos miedo a que Colombia sea un país rico? Es que me gustó mucho ese titular. allá voy. Es que me gusta mucho ese titular. Colombia tiene que ser un país rico. ¿Y por qué no hemos sido un país rico? No, ya vamos. Tenemos y podemos ser un país rico, ¿no? ¿O es que somos menos inteligentes que los países ricos? ¿A dónde es que se están yendo los colombianos que emigran? Para los países ricos. ¿Van para Cuba o para Venezuela? Pues todavía no. Se van a países como España o Estados Unidos o Chile. ¿Por qué es que allá hay ingresos más altos? ¿Es porque hay reformas laborales como la de Petro? ¿Es por eso que gana más allá la gente? Obvio que no. Allá hay ingresos más altos porque hay más inversión privada. Hay más inversión privada. Entonces alguien con un bulldozer pues produce mucho más que con pico y pala. Pero para que haya ese bulldozer se necesita que haya unas condiciones favorables a la inversión privada. Para que un empresario compre ese bulldozer, invierta en ese bulldozer o haga otras inversiones como en distritos de riego o en máquinas industriales. Alguien con una máquina industrial pues produce muchísimo más que sin esa máquina, pero para que haya esa industria se necesita que haya condiciones de seguridad, de impuestos, etcétera, que sean favorables. Entonces, por ejemplo, una pregunta, los mexicanos, aquí amamos a México. ¿Por qué? Porque son muy parecidos a nosotros. Sí. ¿No? Nos gustan las rancheras, el chapulí colorado. Nos encanta. Amamos a los mexicanos. Pero resulta que México exporta a los Estados Unidos al año más de 500,000 millones de dólares, ¿no? 34 veces más que Colombia, que solo exporta 16,000 millones de dólares. Y resulta que nosotros estamos más cerca de los Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos, que México, aunque a la gente le parezca un poco... No, pero es una cosa un poco exótica, pero miren en el mapa, las ciudades mexicanas de donde se exporta, como por ejemplo Monterrey, o por ejemplo Guadalajara, o incluso Ciudad de México, tienen que exportar por tierra. Y entonces miren ustedes en un mapa la distancia a Nueva York o a Miami, es mucho más cerca desde Barranquilla, o de Santa Marta, o de Cartagena. Pero más importante que eso,
es más cerca, pero sobre todo cuesta 5 veces más desde Colombia porque nosotros exportamos por barco y ellos por tren. Entonces el costo de exportarlo por barco es mucho más barato que exportarlo por tren o por camión. Entonces, ¿por qué exportan ellos 34 veces más que nosotros? La población mexicana puede que sea 3 veces la colombiana, pero exportan 34 veces y nosotros también tenemos tratado de libre comercio. Entonces nosotros deberíamos tener esas cientos de industrias, hay que promover la inversión. Yo como presidente voy a ponerme personalmente a ir a buscar más inversión y a las empresas de exportaciones vamos a crear toda clase de exenciones de impuestos a los que exporten, como se hizo en Corea o como se hace porque esas son empresas que van a generar buenos empleos, bien remunerados para aprovechar los conocimientos de nuestros jóvenes, para que nuestros jóvenes tengan seguridad, tranquilidad, no tengan la angustia, que no tienen empleos. Acá tenemos gente trabajadora buena. Hay decenas de miles de colombianos trabajando en México, decenas de miles, ¿no? Tengo que decir que incluso mi hija está viviendo en México. No, entonces, me dijo, no, aquí, pero entonces, ¿por qué están allá? ¿Por qué están allá? Pues esas empresas y esas industrias deberían estar acá, muchas de esas con una fracción. Entonces, así es que los países se vuelven más ricos. Entonces, en México hay un ingreso per cápita el doble que el colombiano, pero no solo México, ¿no? Y hable de Chile, Chile. República Dominicana, Panamá, Costa Rica, ¿por qué dice Panamá? Costa Rica es un barrio de Bogotá. Panamá tiene el canal o lo que sea, no. Costa Rica no tiene ni playas especialmente o nada, ¿no? Ni tiene nada especial, ni generación hidroeléctrica importante, nada. Y tiene un ingreso per cápita más del doble que el colombiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha habido seguridad para que los inversionistas vengan, ¿no? Y exenciones, apoyo a la empresa privada. Alguien ha oído al presidente Petro hablar bien de una gran empresa privada. Alguien de esas que generan empleo y pagan bien y demás. ¿Alguien? ¿Un solo comentario favorable? ¿Un solo comentario favorable? Todo lo contrario. No. Insultos. Al revés, son unos oligarcas y esclavistas y demás. Entonces, pero por eso en Costa Rica, por eso está produciendo toda clase, no solamente turismo ambiental, que Todo eso suena muy bonito, pero no también ¿cómo se hace? con seguridad y con una estructura tributaria adecuada y promoviendo esa inversión. Por ejemplo, Costa Rica es uno de los principales, tiene una gran industria de equipos médicos, de alta tecnología, ¿no? Entonces, para decir Costa Rica, y como usted dice, Ricardo, tiene la mitad de la población de Bogotá, ¿no? Entonces, y lo digo con todo el respeto. ¿Cómo se hace para eso? Porque Se hace primero con claridad de lo que hay que hacer, y además de eso, todo esto ya está inventada. Esto ya está inventado. Con buena educación, también una educación de calidad. Nuestros niños, los padres llevan su niño al colegio y pues quedan felices. Y hay muchos maestros maravillosos, docentes maravillosos. Pero la realidad es que los resultados de nuestros niños en las pruebas internacionales son desastrosos. Nuestros niños no están aprendiendo ni a leer y a escribir bien, ni están aprendiendo matemáticas y ciencias. Entonces, sobre todo el tema y el alemán, necesitamos que aprendan inglés también. Entonces, pero matemáticas, ¿qué porcentaje tan enorme de nuestros niños, nuestros jóvenes buscan es una carrera donde no tengan que usar matemáticas? Porque no aprendieron matemáticas en el colegio. Y sin matemáticas no podemos competir con Corea. Sin matemáticas no vamos a aprender a manejar ciertos equipos, ciertas máquinas, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener una reforma que incluya, nosotros con los colegios en concesión que dice que en Bogotá hay 35 colegios que, yo hice como 70, pero 35 sobrevive. No, 70 colegios, los edificios divinos están. Yo comencé a hacer colegios de lujo en los sectores más populares de Bogotá, pero 35 administrados por privados. Y les voy a contar una anécdota increíble. Una anécdota increíble. El más enemigo de los privados es Petro. Y los contratos de los primeros que hicimos se acababan en el 2015. En el gobierno de Petro. En el gobierno Petro. No, se acabó el sistema. Pero ¿qué pasó? Era tan contundente la maravilla de lo que eran los resultados de estos colegios, ¿no? Y había un apoyo de las comunidades tan gigantesco a estos colegios, que ahora se llaman en la administración,
Y hay estudios internacionales de las mejores universidades de Estados Unidos mostrando eso, porque es una cosa asombrosa. Es un caso de estudio. ¿No? Un caso de estudio y Petro, hay que decir que tenía un secretario de Educación que era serio, que era Oscar Sánchez, Sí, que bueno. renovó Gustavo Petro, le tocó renovar los contratos de los colegios Por la presión de las comunidades. por las comunidades y porque eran demasiado contundentes los resultados. Eso no significa que todos los colegios en Colombia van a ser administrados por privados, por supuesto, pero sí que hay algunas cosas que se pueden aprender. Y una de las cosas que hay que aprender para mejorar la calidad de la educación es que estos héroes nuestros, que son los docentes, hay que parte de la evaluación de los docentes tiene que incluir un componente importante de qué tanto aprenden los niños. Hoy lo fundamental para determinar la remuneración de los docentes es la antigüedad y los grados que tengan los posgrados. Pero puede que alguien lleve 30 años de docente y que tenga muchos posgrados, pero que sea pésimo enseñando. O nunca ha enseñado porque está estudiando. Entonces lo que nosotros necesitamos es hacer los ajustes necesarios para poder premiar a los docentes que realmente logran que los niños aprendan, porque no puede ser que un maestro tenga 30 niños o 40, lo que sea, y no aprenda ninguno, y al año siguiente lo mismo. No puede ser que todos sean burros, ¿no? Tiene que ser que hay un problema. Entonces, para que se desarrollen los países se necesita seguridad, se necesita condiciones favorables de impuestos, especialmente para las industrias de exportación tiene que haber un tratamiento prácticamente de mínimos impuestos, ¿no? Redondeé eso porque es que tenemos que hablar de la mecánica política. Bueno, ya, redondeado, es claro. Hablemos de la... Claro, que solamente resumiría lo siguiente. Es que yo personalmente voy a ir a buscar inversión, porque mire, cuando la inversión está en Colombia, una empresa está en Colombia, no importa que sea extranjera, ni que sea colombiana. ¿Qué importa? Si hay buenas condiciones favorables a la inversión, entonces las ganancias las reinvierten en Colombia, los colombianos y los extranjeros. Listo, Ya los colombianos extranjeros generan empleo. Pero hablemos de Manzanilla. Bueno, hablemos de Manzanilla. Hablemos de Manzanilla, pues es que la Manzanilla es la que lo deja llegar allá a hacer eso. Y usted necesita conseguir, 1, votos. 2, respaldo político. Y la cosa está enredada, doctor Peñalosa. No, pero yo veo 40 y tantos candidatos, 70 según una encuesta, 41 según la otra, todos pensando distinto, todos dedicados a lo mismo, a recoger firmas. No veo partidos políticos por ningún lado. ¿Cómo hacer para que Colombia sea un país rico si los políticos andan cada uno por su lado? Bueno, yo creo que más importante que los partidos sean los gobernantes. Aquí en Colombia ha habido muchos gobernantes buenos, sin importar que los partidos sean buenos, regulares o malos. Y entonces, pero es bueno, no importa que haya muchos candidatos, si después nos unimos, nos vamos a unir todos. Yo ya, por ejemplo, he participado en unos ejercicios, uno que hicimos con Antanas Mockus y con Lucho Garzón. Hicimos este esquema, digamos, que llamaron algunos los 3 mosqueteros. Ajá. Y cuando Antanas ganó la consulta, pues apoyamos a Antanas. Pero perdieron, no llegaron al poder. Perdimos porque, bueno, en fin, ese es otro tipo de análisis. Pero la vez pasada también, por ejemplo, hicimos un equipo con Fico, con Alex Char y demás. Pero perdieron. Sí, pero bueno, el punto es que se pueden unir los, no es un tema solamente no importa, lo que estoy tratando de decir es que no importa que haya 30 candidatos siempre y cuando estemos todos dispuestos a unirnos. Yo creo que compartimos. Aquí lo que tenemos, obviamente cada uno con su ego de político piensa que uno es mejor que los otros, pero también estoy listo a apoyar a otros que me parecen buenos, ¿no? Que me parecen excelentes. Marta Lucía Ramírez, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, O sea, pero sí, Vargas, cualquiera. Hay muchos esquemas para llegar a tener un equipo de personas ¿usted cree? en lo fundamental, crean la seguridad, que crean, además en cero corrupción. Pero usted cree en su ego, usted admite que tiene su ego.
Obvio. ¿Usted cree que Si no, claro, sería capaz de agachar la cabeza y ceder el puesto y, digamos, aceptar irse al Senado, donde seguramente se van a necesitar gente como usted? Si a otra persona es mejor o tiene más posibilidades de ser presidente. He entrevistado a dos antes que usted. Claro, es que yo ya lo dije. A Mauricio Cárdenas y a Paloma Valencia, y las dos dicen que sí, que agachan la cabeza y que ceden el puesto. Pero yo ¿Usted sí? eso ya ves que además en el caso mío, de nuevo, como fue en las obras, es que yo ya lo he hecho. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, Paloma me parece una excelente candidata y Mauricio Cárdenas también. Entonces, no, por supuesto, aquí toca sacar a Colombia adelante. Aquí tenemos es que unirnos para sacar a Colombia adelante y el que tenga más posibilidades de ganar. Y ese momento es cuando se decide. Ese momento yo lo que creo es que tiene que haber dos etapas. Una es hacia diciembre, tiene que haber algunas encuestas para filtrar un grupo de candidatos. En octubre se supone que hay consultas. No, esta consulta. ¿No le jalan a eso? La consulta de octubre es un mal mecanismo porque es una consulta donde hay muy poca participación y todo eso solo terminan imponiéndose las maquinarias politiqueras y demás. A mí no me gusta. Eso no le gustó. Me gusta la consulta de marzo, porque esa sí tiene una participación enorme, porque es las elecciones de Congreso y demás, todo es simultáneo, pero incluso previa a la consulta de marzo, algún esquema de encuestas que filtren un grupo pequeño de personas de estas que compartimos unos principios fundamentales. ¿Y marzo no es tarde? Porque yo en marzo para las elecciones parlamentarias lo que me gustaría como ciudadano. ¿Es tener un solo candidato? No, es tener un Congreso muy sólido. Es que no, yo sí. Yo veo este Congreso muy susceptible a la corrupción, a la compra por contratos, para conseguir los votos. Entonces, es que eso sí es una porquería y ese tema, ojalá que los colombianos, primero, yo creo que lo que ha pasado, a mí lo que me sorprende es que hay tantos colombianos que no se han dado cuenta del daño tan enorme que está haciendo Gustavo Petro, ¿no? A la salud, a la seguridad, todo. Pero creo que es tan grave lo que está pasando que espero que los ciudadanos se den cuenta. Muchos ciudadanos que piensan que es que la política, la política me aburre, que la política es importante. Yo creo que lo que hace que las sociedades se vuelvan más ricas y prosperen es la inversión privada, las empresas privadas. Pero para que las empresas privadas tengan condiciones favorables para que vengan, se necesita que la política funcione bien, que el gobierno, que lo público no es lo que hace que las sociedades progresen, pero sí es crea las condiciones para... Exactamente, crea las condiciones favorables o desfavorables. Yo lo que le pregunto a los ciudadanos que están viéndonos, si ellos tuvieran una empresa grande, si tuvieran una empresa o si tuvieran los recursos y el conocimiento y creyeran que Petro va a seguir en el gobierno, ¿harían inversiones en Colombia? ¿Se sentirían tranquilos de invertir en Colombia con un presidente que prácticamente odia la empresa privada? O porque es que los recursos pueden irse para cualquier parte. El empresario puede escoger a dónde ir. Puede irse a Panamá o a Costa Rica o a Brasil. Y coge su plata y se va. O a Vietnam o a Estados Unidos. Entonces, yo le pregunto, si ustedes tuvieran los recursos, porque los empresarios tienen dos cosas. Yo creo que ellos lo tienen claro. Los que no tienen claro eso son los electores. Bueno, pero es que los electores son ellos que están oyéndonos. No, pero el empresario ya sabe eso y como usted bien dice, el empresario sale y se va. No está hablando de los empresarios. Pero nosotros los ciudadanos no deberíamos fijarnos más en el Congreso, si es más exigente y mejor más selectivos. El Congreso es muy importante. Aquí lo que tenemos que entender es que hay un problema de corrupción grande también en Colombia. Por eso. ¿No? ¿Y qué significa eso? Aquí, y lo peor es que yo lo que noto es que muchos corruptos, ¿no? Que están, algunos, hoy hay muchos congresistas que no son corruptos, pero no solo congresistas, sino a veces alcaldes o gobernadores y demás. Entonces, no sienten que son corruptos. Pero lo que yo quiero aclarar es que cualquier ingreso que alguien en el Estado tenga por algo que haga o deje de hacer distinto de su sueldo, es corrupción, ¿no? Si por hacer un favor o ayudar a alguien en un contrato o dar algún permiso o lo que sea, le dan dinero, eso es corrupción.
Entonces, pero para acabar con eso, los ciudadanos sí tienen que votar bien. Entonces, yo sí creo que es crítico. Pero hay que ofrecerles bien. No, por eso hay que tener un buen congreso de gente correcta. Y hay muchos congresistas correctos y buenos, felizmente, ¿no? Pero también hay mucha porque... Pero ahí, ¿cómo hacen los candidatos como usted que van a recoger firmas? Casi todos están en Yo esos estoy a planes. estar con un partido. No va a No, recoger firmas. no, no. Y tiene el partido ya. Sí, hay partidos posibles, hay varios partidos posibles. Y yo creo que puede haber un esquema en donde varios partidos incluso organicen entre varios un esquema de consulta y los partidos pues tienen... ¿Dónde se ve? ¿Qué? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se... Es la típica pregunta que le hicieron en Cartagena, tal vez es si aceptaría el respaldo de A, B, C o D. No, yo sí, claro. ¿Usted acepta cualquier apoyo? Sí, pero yo sí no tengo ningún problema con eso, ¿no? ¿No le pone condiciones, solo acepto el respaldo de? Sí, no, de ninguna manera. Aquí en este momento lo que tenemos es que sacar esto adelante, ¿no? Y obviamente para poder atacar la corrupción, primero hay que ganar. Pero además de Pero para yo ganar, lo que le digo es el ejemplo. ese es el problema. El ejemplo. Ganar. Cuando yo estuve en la alcaldía, en 2 alcaldías, ¿no? Además dando peleas gigantescas, ¿no? Dando peleas gigantescas por lo que me gané muchos enemigos. Cero corrupción. Pero no solo yo, sino mi equipo. Cero corrupción, ¿no? Entonces, y yo creo que hay gente buena en el gobierno, en el consejo, entonces, pero lo que sí es cierto es que yo no creo, yo creo que hay mucho voto de opinión. El tema de los partidos es como un cascarón, no importa el partido, una vez que usted esté en el gobierno, no importa qué partido lo eligió, ¿no? Ese tema... es cuestión de negociar. Pues ojalá que fuera solo cuestión de opinión, pero yo la verdad negocié muy poco y jamás entregué nada falto de ética en el consejo. Y hay concejales muy responsables, ¿no? Hay quien dice, doctor Peñalosa, que Petro se quiere quedar. Yo estoy Y que está construyendo todo un ecosistema para convencer a los colombianos de que se quiere quedar. ¿Cómo hacemos para que no se quede? Bueno, primero que todo, yo no es que hay quien... Yo estoy convencido desde el comienzo que Petro se quiere quedar y que él que se siente un ser superior de importancia universal, cuando personas que él ve como insectos, como Uribe o Santos, se quedaron 8 años, que él o Petro Supremo va a quedarse solo 4, entonces yo creo que eso no lo ha considerado. Ahora bien, creo que se le han enredado las cosas porque tiene mucha gente en contra y no hay posibilidades de que le vayan a apoyar ninguna posibilidad de reelección. Ya no hay tiempo, no hay posibilidad, ni la Asamblea Constituyente, ni entonces el único mecanismo que él tendría son mecanismos extrainstitucionales. A diferencia de Venezuela, aquí el ejército no le va a hacer el juego. ¿Cree que no? A Petro no. Yo creo en este momento, aquí el Congreso ha prestado un servicio muy valioso, las Cortes un servicio muy valioso. Pero la verdadera garantía de la democracia colombiana en este momento está en las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Y usted cree que las Fuerzas Armadas dice, claramente la Constitución dice que le dice al ejército que el ejército tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución. Pues eso decía la Constitución de Venezuela. A uno sí... ¿Cómo? Eso decía la Constitución de Venezuela. Y mire, yo tengo yo sí no creo que el ejército de Colombia... Creo que es un ejército mucho más civilista. Además, Petro no es militar y lo único que ha hecho es ofender a los militares. Entonces, yo sí tengo la convicción de que el ejército, en caso necesario, haría cumplir la Constitución. Espero que no se llegue a eso. Y la otra institucionalidad, Procuraduría... Claro que si llegan a tomarse el poder a la brava, que le quede claro a todos los colombianos, le queda claro, entonces, se quedan, si estos gobernantes dictadores de izquierda llegan al gobierno, se quedan para siempre, ¿no? En Cuba llevan más de 60 años, de los cuales Castro estuvo casi 50. Luego en Venezuela ya llevan como 30 años. En Nicaragua llevan como 20 años. Entonces, que quede claro, ¿no? Aquí no podemos de ninguna manera dejar. Entonces, yo confío en que nuestras instituciones van a funcionar, pero claramente... ¿Confía en la registraduría y el sistema electoral?
Yo sí confío en las redes. Obviamente que hay muchas regiones del país, además, donde además hay grupos armados ilegales y demás, donde claramente puede haber problemas, pero en general yo creo que Hoy la MOE dijo que hay 52 municipios o regiones en Colombia en donde hay un registro sistemático de gente que viene de otra parte. Como diría algún periodista judicial, extranjeros, para no decir venezolanos hay o ecuatorianos. posibilidades de... Eso no le quita legitimidad y no es un peligro para... A nivel, no. Obviamente que no debería haber un solo voto fraudulento, uno solo. Pero la realidad es que yo diría que el 95%, 98% de la votación no la pueden manipular así tan fácilmente. Ellos puede que hay que tener mucho cuidado con el Congreso y más sobre todo, ¿qué pasa? Por ejemplo, para llegar a la Cámara en ciertas regiones se necesitan muy poquitos votos, nada. Es decir, llegar a la Cámara, no voy a mencionar nombres de... No vale la pena. Pero hay unos departamentos con muy poca población, ¿no? Y entonces, Es fácil hacer la fila. para llegar a la Cámara, se puede manipular eso con muy pocos votos. Con muy pocos votos, pero igual la enorme mayoría del Congreso no la pueden manejar así. Para terminar, ¿usted confía que habrá elecciones? Y que serán transparentes. Y las van a respetar. Hay veces que yo temo que al gobierno y algunos por fuera tengan interés en que haya tanto caos y tanto desorden y tanta violencia que puedan argumentar que no hay condiciones para las elecciones. Me preocupa incluso cuando el mismo presidente hace unos 3 días decía que es que no, que la registraduría con la participación de Thomas Gregg y demás, No hay que garantías. no había garantías para unas elecciones libres cuando él, con la misma Thomas Gregg, la misma firma, fue elegido al Congreso, fue elegido a la Cámara, fue elegido al Senado, fue elegido a la alcaldía, fue elegido a la presidencia. Entonces, Thomas Gregg sí funcionaba, y a mí me importa 5 que sea Thomas Gregg o el que sea, pero lo que es cierto es que con los famosos estos Thomas Gregg, Petro fue elegido haciendo los procesos de sumas y de procesos de computación y demás. Con esa misma Thomas Gregg, Petro fue elegido a la Cámara, fue elegido al Senado, fue elegido a la alcaldía y fue elegido a la presidencia. Y ahora, ¿por qué es que le parece que no son confiables? Es un poco sospechoso y preocupante. Muy bien. Como usted cree que va a haber elecciones que van a ser limpias, entonces dígale a la gente por qué hay que votar por Enrique Peñalosa. Van a votar por Enrique Peñalosa porque amo este país, tengo la experiencia, el conocimiento para llevar ese país a ser una sociedad más fértil para la felicidad humana, una sociedad más segura, más próspera, donde los ciudadanos vivan mejor, porque armo equipos con gente extraordinariamente capaz, que trabajan con mística, con amor y producen resultados que mejoran de verdad la vida de los ciudadanos y construyen igualdad de verdad. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Gracias, Ricardo.